Shut up and sit down. Bienvenidos a Triple R, mi nombre es Juan Manuel y en esta clase del curso de potenciación de motores de 4 tiempos, ya bastante avanzados en el curso, donde hemos hablado de prácticamente todo lo que se puede hacer en motores para mejorar el rendimiento, vamos a hacer un breve repaso y para ponernos también un poco en sintonía con lo que buscamos en un motor, ¿no? Lo que buscamos en un motor de competición, porque los motores de competición no necesariamente son para conseguir mayor velocidad, eso depende de la competencia en la que estemos. Bueno, no es lo mismo competición, alta competición en motocross que alta competición en MotoGP, es totalmente distinto y por supuesto los motores son totalmente distintos. Y para eso vamos a hablar de torque y potencia. Y esto es muy interesante, ya hemos hablado en otros videos sobre torque y potencia, pero lo vamos a explicar de una manera que es muy interesante para entenderlo, ¿no? Ahora, ¿qué es torque y qué es potencia? Bueno, no son cosas diferentes, sino que básicamente el torque es la energía que se genera. A ver, nosotros tenemos una tuerca, una llave, cuando hacemos fuerza, si es un newton metro, y también para entender qué quiere decir eso, hacemos la fuerza de un newton de fuerza a 1 metro de distancia, con una palanca de 1 metro de distancia. Si nosotros hacemos 1 newton de fuerza a medio metro de distancia, tenemos medio newton de fuerza. Y si la hacemos a 2 metros de distancia, tenemos 2 newton de fuerza, ¿no? Eso es el torque, la fuerza máxima que estamos haciendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿La potencia qué es? Bueno, la potencia es la cantidad de energía que podemos hacer en un tiempo determinado. Y ahí es donde empiezan las confusiones. Y uno dice, bueno, pero si el motor está haciendo fuerza, ¿qué pasa? En el tiempo va a ser esa fuerza en el tiempo y ahí se nos empieza a complicar. El tema es que el motor no se te cuelga de una palanca haciendo fuerza constantemente como un motor eléctrico. En una palanca le da martillazos, pa. Entonces son picos máximos de fuerza, pero de a golpes. ¿Por qué? Porque cada explosión genera un impulso. Y es como darle martillazos a una palanca, ¿no? Entonces, lo que nos pasa es que, por ejemplo, un motor de 4 cilindros nos da 4 martillazos de 1 kilo, ¿no? En un periodo de tiempo, pongámosle en un segundo, 4 martillazos de 1 kilo. Y un motor de 2 cilindros, en el mismo periodo de tiempo, en un segundo, nos da 2 martillazos, pero en vez de 1 kilo, de 2 kilos, ¿no? Ahora, 2 martillazos de 2 kilos son 4 kilos. 4 martillazos de 1 kilo son 4 kilos también. O sea que el torque, que es el promedio de esa energía en general, va a terminar siendo la misma. Si tiene 2 cilindros o 4 cilindros, pero son 4 golpecitos de 1 o 2 golpecitos de 2. La diferencia está que a medida que tenemos más cilindros, la carrera de los pistones son más cortitas. Entonces, a la misma velocidad de pistón, si fuese a la mitad, en vez de ir y volver una vez, va y viene 2 veces a la misma velocidad de pistón. Y como ese es el limitante más grande de los motores a combustión, lo que va a pasar es que si nosotros ponemos más cilindros, para cuando en un segundo un motor de 2 cilindros nos da 2 golpecitos de 2 kilos, el motor de 4 cilindros, en vez de darnos 4, como gire más rápido, nos va a dar 6, 8, ¿no? Por consecuencia, en vez de darnos
en el mismo periodo de tiempo 4 kilos, igual que el motor de 2 cilindros, nos va a dar 6 kilos. Tiene golpecitos más chiquititos, pero nos va a dar 6 kilos. Entonces, técnicamente vamos a tener un motor que tenga el mismo torque, pero más potencia. Por eso es que los motores de más cilindros tienen más potencia, pero el torque no aumenta en la misma medida. Y es por esto, porque el torque es fuerza, o sea, la potencia, perdón, es torque, o sea, fuerza por revoluciones. Entonces, ¿cómo aumentamos la potencia? Aumentamos la fuerza, aumenta la potencia. Aumentamos las revoluciones, aumenta la potencia. Y el torque es torque y punto. Si aumentamos las revoluciones, no aumenta el torque. Sí que hay un momento óptimo y donde empieza a influir el vaciado, el llenado, la elasticidad del aire, la apertura de las válvulas, la presión del turbo, etcétera, etcétera, que llega un régimen que es óptimo y logramos un mayor torque, eso sí, pero no es por las revoluciones, sino que es por una cuestión de sintonía en el motor, ¿no? Y eso se puede variar. Entonces pasa eso. Y entonces uno dice, bueno, pero bien, entonces hagamos que los motores tengan más cilindros y listo. ¿Qué nos importa toda esta cuestión del torque si en definitiva con más revolución logramos más potencia, más velocidad final y todo eso? Sí, eso es verdad. Pero ¿dónde empieza el tema? ¿Y dónde está lo interesante de todo esto? Porque hasta ahí son puro dato y conclusiones que no nos llevan a un camino muy lejano. Pasa lo siguiente. Pongámosle que tenemos esto que es livianito y le damos 4 golpecitos de 1 kilo. 1, 2, 3, 4. ¿Qué hicimos? Lo llevamos de acá hasta acá, ¿no? Está perfecto. Ahora pongamos un motor de un solo cilindro y le damos un golpe de 4 kilos. Un golpe fuerte. ¿Qué hacemos? Lo llevamos de acá hasta acá e hicimos la misma distancia. Y entonces decimos que es exactamente lo mismo. Sí, a ese régimen de revoluciones pasa exactamente lo mismo. Para cuando un motor de 4 cilindros le dio 4 golpecitos y lo llevó de acá hasta acá, el de un cilindro le dio un golpe mucho más fuerte y lo llevó de acá hasta acá. Está perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Y si ponemos esto, que es pesado, le damos 4 golpecitos de 1 kilo, no es 1 kilo, ¿no? Pero para hablar en números fáciles. ¿Qué va a pasar? Va a pasar esto, tac, 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 tac. Le dimos 4 golpes y esto no se movió. No se movió. Ahora, y si le damos un golpe de 4 kilos, ¿qué va a pasar? Se va a mover. No fue de acá hasta acá, como pasaba con esto, que es livianito, pero se movió, fue de acá hasta acá. ¿Y qué pasó con los 4 golpecitos de 1 kilo? No pasó nada, no se pudo mover. ¿Y por qué? Porque esto es un tractor, o es un cuatriciclo enterrado en la arena, o es una moto de motocross en el medio del barro, y esto es una moto de carrera. ¿Qué pasa? La resistencia puede pasar por una cuestión de peso, o por una cuestión del peso del vehículo, o por una cuestión del terreno, ¿no? Que esté enterrado o que esté arrastrando algo que no tenga ruedas, que no gire. Entonces, si nosotros tenemos un tractor, tenemos un cuatriciclo o tenemos algo que necesite arrastrar peso y que necesite torque, vamos a necesitar motores de un solo cilindro. Por eso los cuatriciclos y demás son todos un solo cilindro. Ahora, motores muy grandes, como un tractor, se recurre a los motores diésel que tienen carrera muy larga de pistón, menos cilindro, no vamos a encontrar tractores de 12 cilindros, cilindradas muy grandes. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada empujón va a ser grande. Entonces, vamos a hacer que el motor no se esfuerce mucho para empujar. Pero ¿qué pasa? Va a revolucionar menos porque tiene pocos cilindros, va a revolucionar menos porque las carreras son largas y demás. Entonces, cuando lo vayamos a potencia, no vamos a tener nada de potencia. Y por ejemplo, hablando de motores diésel y nafteros, pongámosle un motor diésel de una pickup, puede tener 170 caballos y 400 Nm. Ahora, un motor naftero aspirado, pero naftero de un auto convencional de 170 caballos, por ejemplo un Focus, ¿cuánto Nm tiene de fuerza? 200. La mitad. O sea, tiene la misma potencia, pero tiene la mitad de torque. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros le metemos
el motor naftero de 170 caballos a una pick-up no es lo mismo que meter el motor diésel de 170 caballos a esa pick-up. ¿Y por qué? Porque la velocidad final va a terminar siendo la misma, seguramente va a terminar siendo la misma, porque depende de la potencia de la velocidad final. Pero si esa pick-up le enganchamos un tráiler con 7 caballos adentro y el motor naftero, y tenemos una caja que es manual, pongámosle, vamos a reventar el embrague porque no nos va a querer dejar soltar el embrague, vamos a necesitar acelerar mucho para que poder generar fuerza, vamos a tener que acelerar mucho. Y cuando querramos soltar el embrague va a caer las revoluciones y se va a parar. Y con el motor diésel no va a pasar, porque gracias a la carrera más larga y demás, vamos a soltar el embrague y el vehículo va a salir. Es por eso que uno utiliza, y acá viste donde vamos empezando a entender todas las cosas, uno en un motor diésel suelta el embrague y sale, no se para. Tenemos que ser bastante bestia para que se pare. Un motor naftero, soltamos el embrague y se para. Un motor de un enduro, ¿por qué? Porque los diésel tienen más torque que los nafteros. Un motor de un enduro tiene un solo cilindro, un motor de 4 cilindros de una moto de pista. ¿Qué va a pasar? El motor del enduro tiene mucha fuerza, cada empujón es más fuerte porque tiene mucho torque a bajas revoluciones. Y el motor de la moto de pista a baja revolución no tiene nada de torque. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros en un enduro soltamos el embrague y sale, claro, sí, si estamos metidos en la arena, sale. Y si necesitamos arrastrar peso, sale. Y en un motor de 4 cilindros de la misma cilindrada, pongámosle un 250, soltamos el embrague y si no aceleramos se para y ni mosquea, o sea, casi ni amaga a salir, se para. ¿Por qué? Porque los empujoncitos son tan chiquitos que viene el primer empujoncito, se frena, se paró y se terminó la historia. Es por eso que no podemos hacer un motor universal que sirva para todo. El motor va a cambiar mucho en base a lo que necesitamos. Si es torque o si es potencia. Así que bueno, de esta manera explicamos de qué se trata el mundo del torque y la potencia con varios ejemplos diferentes para que se pueda entender y no ir tan a lo... Si la potencia es la energía en el tiempo, qué sé yo, que al final no terminamos entendiendo prácticamente nada. Así que bueno, de esta manera concluimos con esto y nos vamos a la próxima clase donde vamos a hablar de relaciones de caja de cambio.